De la justicia, de las amenazas, nos vamos a la economía real. Hoy estuvo Olivia Sor en la Plaza de Mayo comiendo manzana. ¿Sabes que no me la comí? Pero Me dio culpa. Había ¿Cómo te dio culpa? había gente que llevaba 3 horas esperando por una manzana. Yo fui, hablé con los productores, me dio una manzana y me dio culpa comérmela. Le está diciendo a un rionegrino que no comiste una manzana te rionegrina. despreciaste No pude. una manzana de Damián Glanz. Pero no, pero Te se la digo. regalé a alguien que realmente llevaba horas esperando para poder comérsela, con lo cual creo que tuvo un buen destino. Muy bien, hoy hubo protesta entonces en la Plaza de Mayo de productores rionegrinos por el precio que reciben por las manzanas. Esta es la impresionante cola de gente que está esperando para llegar a las manzanas. Las manzanas y las peras que los productores rionegrinos están regalando como protesta para mostrar lo poco que se les paga por sus frutos. Yo soy productor de tercera generación. La fundó mi abuelo, trabajó mi viejo, mi tío. Y bueno, ellos vivieron de eso. Yo seguí, pero hasta acá hoy ya no se puede. Hay que buscar alternativas afuera, trabajar duro, con el frío, con el calor, con la gente, poner la cara en la gente cuando no tenés plata digamos, te insultan a vos, se te enojan con vos. Y bueno, hoy los números no son los que uno espera. Del costo de 4,50 a 2 pesos, a 1,80 que te pagan, estamos lejos. Nací en la chacra y sigo ahí, posiblemente me muera ahí en la chacra porque es algo que me dejó mi padre, pero sigo trabajando en pérdida. Hay muchas chacras abandonadas y cada vez se va concentrando la riqueza. De esto, no tener una solución, en un par de años el valle va a quedar en manos de 4 o 5 empresas. Hemos venido a hacerle el timbrazo, ¿no es cierto?, al presidente Macri para que nos atienda y para que nos dé lugar a algo que en alguna oportunidad mencionó allá en nuestra economía regional, en nuestra región. Ayer intenté comprar, estaba a 50 pesos el kilo. Mis nietos no comen fruta hace rato. Pido a Dios, ruego a Dios por el gobierno que no le falte la comida como a nosotros. Quería venir a ver, de todas maneras no es que nada en abundancia, ¿no? Pero bueno, Si no le regalan las manzanas, ¿usted puede comprar manzanas? no, definitivamente no. No, olvídate. No tengo ni para comer a veces, así que mucho menos comprar fruta. No tengo trabajo y entonces consideré que podía venir y conseguir algo. ¿De qué trabaja usted o de qué trabajaba antes? Casa de familia. La gente ha dejado de darme trabajo por la situación económica que estamos viviendo. Y se juntaron en la Plaza de Mayo dos realidades, la de los productores y también el otro extremo, la de los consumidores, los que decían no podemos comprar manzanas a 50 pesos. Ahora, ¿cuánto le pagan a los productores? Eso es otra locura. Se lo vamos a preguntar, de hecho, a Víctor Pardo, que es el presidente de la Cámara de Productores de Río Colorado. Gracias por venir. También está con nosotros Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, y Pablo Bernengo, que es director ejecutivo de Economías Regionales de la CAME. Víctor, ¿cuánto le pagan a un productor rionegrino por el kilo de manzanas que se paga entre 30, 40 o 50 pesos en el supermercado? Bueno, la que le pagan 30, 40, con suerte el productor recibe 3 pesos con 50 en el mejor de los casos y con mucha suerte. Y la fruta que uno ve por ahí en las verdulerías de inferior calidad, que puede encontrarla a 18, 20 pesos, y es una fruta que se le paga 2 pesos al productor, contando además la fruta de industria, que forma parte de la fruta que nosotros producimos, que recibimos 50 centavos por kilo. La que va para el jugo, por ejemplo. Claro. Sí, que es fruta que quizás si vos la ves en los bins está apta para el consumo, pero bueno, el mercado no la recibe. Ahora, Aguirre, todo el mundo los mira a ustedes, a los supermercadistas. Sí, es verdad porque, bueno, en definitiva el supermercadista es el que le traslada al consumidor cuál es el precio final, es la cara visible. Pero la realidad es que entre el productor y el comercio final, entre la góndola y el productor, hay una buena cantidad de pasos, de distintas intervenciones.
En general, se puede decir que lo que el productor vende después se multiplica por 4, por 5 o por 6 antes de llegar a que el supermercado compre esa mercadería. Ahora, de todos modos, con el caso de la manzana que cosecha en Río Colorado es la misma que llega al supermercado. De hecho, en el proceso más que transporte y frío no le han hecho. Y uno dice, ¿cómo puede ser que multipliquen por 5? No crea, hay varios intermediarios. Es decir, el supermercado en general, salvo unos pocos casos, muy poquísimos que pueden comprar directamente y que son algunas de las 6 grandes cadenas, el resto compra en Mercado Central, en el mercado de Abasto de Córdoba, en el mercado Fisherton de Rosario, no compra directamente al productor. Bernengo, obviamente que el tema de la fruticultura no es la única economía regional que hoy está pidiendo ayuda. No. A ver, tampoco no es un problema de hoy, es un problema que venimos desde la CAME con nuestras más de 400 entidades adheridas denunciando del 2011. Digamos, teníamos problemas ya de elevación de costos, un tipo de cambio que no nos permitía ser competitivo y realmente muchas de nuestras producciones, el sector olivícola, el sector lechero, el sector porcino, el sector aviar, el sector vitivinícola, están en una crisis profunda. Es decir, el agro acá creo que es importante, o el campo, no es solo las 3 provincias de la Pampa Húmeda. El 57% de los productores pertenecen y forman lo que se llama lo extrapampeano. Son esas economías regionales que dan mucha mano de obra intensiva y que realmente toda la elevación de costos, ya sea por parte de los combustibles o la presión tributaria que le pesa al pequeño y mediano productor, lo castiga directamente en su rentabilidad. Ahora, quería preguntarles, ¿no? Porque Macri basó una parte de su campaña justamente en las economías regionales, cosa que después tomó Massa también. Las soluciones entonces no llegan, evidentemente. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas en este sector. Se ha dado una respuesta digamos, hay pequeñas mejoras, el tipo de cambio, la levantada del cepo, sacar digamos, los registros para las operaciones al exterior, digamos, ha beneficiado en cosas puntuales, pero queda muchísimo para trabajar y sobre todo la compensación. No nos olvidemos que las economías regionales, el mayor impuesto que tenemos es la distancia. Acá la producción del valle estamos a 1.200 kilómetros. Y realmente cuando nos aumenta el precio de un combustible nos pega directamente en la rentabilidad que el productor no registra. Cecilia. Sí, pensaba, Pardo, si uno escucha a algún economista del gobierno, o sobre todo en off the record, no on the record, ¿no? Pero dice, la verdad es que las economías regionales recibieron toda la devaluación y siguen con el mismo problema que antes. ¿Hay como algún problema de viabilidades de esas economías, o el problema es Brasil, que se cayó Brasil y no está en la economía local? ¿Dónde está el problema de que no sea productiva la producción de manzana y de pera en Río Negro? Tocaste el tema de mercado exterior. Recibimos una devaluación nominal, pero se fue diluyendo y quedó en cero la devaluación real. Porque el dólar quedó corto, el dólar quedó digamos que barato. El proceso inflacionario vino a atenuar de a poco el efecto del cambio de tipo de cambio nominal y después lo dejó nulo porque los precios aumentaron. Es un proceso lógico y sobre todo porque veníamos con una tendencia en expectativa, sobre todo del pueblo argentino, inflacionario. Así que si corres el dólar tenés que tener mucho cuidado que los precios no te igualen para que la relación real de intercambio quede igual. Aparte te comento un tema, las retenciones que tenía las economías regionales era del 5%, no del 20 ni del 30. Y por otro lado, hay impuestos que sí te castigan directamente en toda la cadena de valor. El impuesto al cheque, en un pase, digamos, en una cadena de valor se producen como 7 o 8 pases. Si multiplicás 1.2 en esto, es mucho más pesado que las propias retenciones del 5%. Olivia. Sí, les quería preguntar, primero vinieron acá a reunirse con el presidente o con las autoridades, si los recibieron, si recibieron el petitorio y qué es concretamente lo que le piden al gobierno, qué puede hacer por ustedes. El petitorio, bueno, fue entregado en la mañana. ¿Lo recibieron de protocolo de Casa Rosada o de alguna autoridad? Fue Jorge, creo, entregarlo. Fue recibido por la secretaria del presidente. No solo al presidente le hemos entregado el petitorio, sino también al jefe de gabinete y al ministro de Interior. De hecho, hace unas semanas en este programa estuvo el presidente de la Sociedad Rural.
Luis Echeverri, que a nosotros nos dijo que a los frutícolas le estaba haciendo bárbaro. Mira. Nos piden nuestros amigos productores de diferentes lugares de la Argentina que aprovechemos los medios de comunicación y nos dice que hace falta maquinistas, choferes, albañiles, plomeros, molineros, alambradores. Mirá, solamente en el Valle Río Negro dice que necesitan, me decían ayer a la mañana, 40.000 personas para podar los frutales. Bueno, es trabajo concreto. Bueno, nada que ver. Los necesitamos, lo que no podemos pagarle. Pero es cierto, se necesita esa mano de obra. Es una mano de obra que aún trabajando a media máquina como estamos trabajando, los necesitaríamos, pero no hay forma de afrontar ese costo. Perdón, pero y en términos de empleo, ¿cuántos puestos de trabajo ocupó en esta campaña la producción de fruta en la provincia y cuántos podría ocupar en una buena campaña? Históricamente se está hablando de puestos directos 60.000 y indirectos 40.000. En esta campaña, bueno, fue menor, no te sabría decir el número, pero es más o menos siempre andamos en esos números. No, a mí me gustaría, Víctor, seguro estuviste en la plaza, me gustaría saber qué viste del otro lado, qué les decía la gente. ¿Sentías que había hambre, que había necesidad, que había gente que iba porque le regalaban algo y se llevaba algo de arriba? ¿Qué viste? Bien lo dijo él, empezamos con una problemática y descubrimos otra. A mí me llamó la atención, como dirigente, las expectativas colmadas. Por lo demás, inimaginable la cantidad de gente, ni la repercusión que tuvo en los medios, no lo creíamos. Y la gente se acercaba, yo creo, porque regalábamos fruta, no para apoyarnos a nosotros. Ahora, la buena onda que tenían y el hecho de preguntar qué les pasa, por qué esto es así, y hubo gente que nos pagaba la fruta. ¿Y por qué tomaron esta decisión? ¿Que les pagaba la fruta? Y dice, no, se las tengo que pagar, aunque sean los que le pagan a ustedes, pero compulsivamente era. Los menos, pero hubo hasta esas reacciones cuando porque de pagar una fruta 30 pesos a que nosotros 5 mangos decían 5 mangos, 3 pesos, claro. Sí. 3 pesos. Es más, nos decían, la próxima ¿por qué no vienen y la venden al precio que ustedes necesitarían? Ahora, recibir? Aguirre, esa manzana que ellos le pagan 3,50 y ustedes la venden a 30, 40 o 50, ¿a cuánto la paga el supermercado? Yo puedo hablar en nombre de los supermercados regionales, de los supermercados independientes, no en nombre de las grandes cadenas, que son 6 grandes empresas que tienen un poder de compra muy fuerte y un poder económico muy importante. En el interior del país no hay un marcaje que supere el 50% en ningún caso. Estuvimos haciendo un relevamiento. Muchísimo. No, pero tengan en cuenta que la fruta, la verdura, son productos que tienen mucha pérdida, que tiene mucho desperdicio y bueno, piense que de ahí hay que sacar todos los gastos del comercio. En definitiva, al comercio nunca le queda más de un 2 o un 3% de ganancia final. Tenga en cuenta todos los impuestos. Hay una carga impositiva en la Argentina fenomenal. Es realmente muy difícil trabajar con esta carga impositiva. Hoy la expresidenta de la Nación, viendo la situación de la Plaza de Mayo, no sé si alguna vez los había recibido a los frutícolas. No, nos estuvo por recibir, pero Nisman actuó y nos sacó de agenda. Lo cierto es que la expresidenta tuiteó sobre lo que estaba viendo en la Plaza de Mayo. Y dijo básicamente que ahí está, ¿no? Hemos trabajado mucho todos los argentinos para no volver a pasar por esto, Plaza de Mayo, y estaba viendo, mostró una foto de, bueno, argentinos haciendo cola para pedir una manzana o 2 manzanas. Ahora, una pregunta, ¿sí, Luis? No, de hecho, yo recuerdo, yendo por la ruta en Río Negro, una protesta en la que tiraban en las rutas las frutas hace 2 años aproximadamente. El año pasado, el año pasado, pero nunca se tiró. Siempre se entregó, te digo, porque he participado y he acompañado a los productores pequeños y medianos. Se volcaba la fruta y venían a tomarla. En bolsitas se entregaba a cada uno de los... Pardo, y pensando en eso, ¿cree que alguien utilizó políticamente la protesta que hicieron ustedes hoy? No me di cuenta. Si por ahí me ayudás. Bueno, Cristina, el tuit de Cristina es elocuente, ¿no? Sí, está bien, no lo vi. Hoy manejar las redes es imposible. Nosotros siempre, como pedimos la audiencia con el presidente actual, lo pedimos con Cristina en su momento. Hablé del momento que nos iba a recibir y fue cuando Nisman hizo la denuncia a la presidenta en ese momento, que fue en enero.
íbamos a tener una reunión con ella que no tuvimos, supuestamente íbamos a tener. Pero no hubo igualmente desde las primeras líneas del gobierno anterior, que sí estuvimos reunidos, no hubo en realidad tampoco un movimiento concreto a favor de los pequeños productores. Ahora, sí, Aguirre. Recién había una pregunta que apuntaba a la viabilidad de este sector. Yo creo que no puede haber ninguna duda en cuanto a que la Argentina tiene que apoyar a este tipo de sectores productivos, ¿no? O sea, no se puede pensar que la Argentina no pueda producir frutas, verduras, etcétera. Desde la Cámara y la Federación Argentina de Supermercados organizamos permanentemente rondas de negocios, acabamos de hacer una en Mendoza, para apoyar a la producción regional. No podemos pensar que este no sea un sector viable, es imposible. Ahora, ahí retomamos la pregunta. Al principio usted dijo, no, hay varias cadenas, varios pasos intermedios, pero ¿quién se está quedando con la diferencia entre los 3 pesos con 50 o los 3 pesos y los 40, 50 pesos que se paga el kilo de manzana? Insisto, hay una buena cantidad de pasos, hay que sentarse, analizarlos uno por uno, hay que quitar la parte de impuestos. ¿A esta altura no los conocen? Pero sí, claro que se conocen, pero quiero decir, hacer ese paso uno por uno implica que en definitiva cuando se habla de que el comercio se queda con la mayor parte, no es verdad. Es decir, cuando uno analiza realmente la cadena... Pero Aguirre, ¿quién se queda entonces? ¿El que pone la cadena de frío, el transporte? ¿Quién es? Nadie le pone el cascabel al gato acá. El transporte en la Argentina, la parte logística es carísima, es muy, muy cara, se lleva una buena parte. Las intermediaciones entre el productor y el mercado central, hay una serie de pasos y le que hago se una queda pregunta. con una parte muy importante. Cuando hablan del transporte, ¿se meten adentro de los números del transporte? Estamos hablando del combustible, estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de Moyano, digamos, ¿cuál es el problema con el costo del transporte? De la suma de todo eso. ¿Y cuál es el porcentaje de ganancia que tiene un supermercadista? Acabo de decirlo, ganancia, hablemos de ganancia por un lado, de markup por otro. El markup es lo que el supermercado le agrega a su costo. ¿Por cuánto multiplica el supermercado lo que compra? Claro, Ese es el markup. 1,5, es decir, acabo de decir, una encuesta que hicimos esta mañana, nadie puede marcar más de un 50% marcaje. Eso no es ganancia. La ganancia es lo que queda una vez que se sacan todos los costos y que no pasa en la Argentina del 2 al 3%, como es en el resto del mundo. Olivia. Esa es la realidad. Sí, quería hacerle una pregunta. Uno de los temas que parece preocuparle mucho a los productores es la importación de fruta y a cuánto se vende la fruta importada. ¿Por qué la fruta que viene de otros lugares es más barata que la Argentina? Porque tenemos un proceso inflacionario sistemático que nos hace cada vez más caros. ¿Pero es el costo de la mano de obra? Todo. Te sube, lógicamente, al subir la inflación, los gremios van a querer en cada temporada un 30, un 35% más. Los fertilizantes lo mismo. Cualquier agroquímico que usemos está sujeto a esta inflación y somos cada vez más caros. No somos caros solamente nosotros, creo que todo el país le está pasando esto. ¿Y no se remarca por las dudas como en otros rubros, por ejemplo? Nosotros somos tomadores de precios, no remarcamos. Pero perdón, si es que, digamos, esa es la situación, ¿por qué los supermercados no remarcan tanto con la fruta que viene de otros lugares, por ejemplo? Si el problema fuese en los supermercados o en otras partes de la cadena. Tengamos en cuenta que el supermercadismo en este tipo de productos no es tan determinante como se supone. Una muy buena cantidad, sobre todo acá en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, una muy buena cantidad de la fruta se vende en negro, a la vista de todo el mundo, en comercios que no tienen ningún tipo de control. Uno encuentra hasta 2 fruterías en la misma cuadra, sí, pero y que son negocios que trabajan en negro. El de hecho, supermercadismo no es determinante. Hice hoy una recorrida, este el sector. verdulero, la misma manzana que estaban regalando en la Plaza de Mayo, la tiene entre 25, 28, y en las grandes cadenas de hipermercados estaba la misma, 39,50. Sí, puede ser. Las grandes cadenas de supermercados... Pero ahí el problema solamente son los impuestos, dice. La falta de control. No, espere. Las grandes cadenas de supermercados tienen la capacidad de imponer precios, pero estamos hablando de 6 grandes compañías que tienen mucho poder económico y que pueden fijar y subir la vara, sin ninguna duda. Pero insisto, no es el supermercadismo el que vende la mayor cantidad de frutas y verduras, sobre todo en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante se vende en el comercio informal. Comercio informal. Nosotros, sí. Me parece que es importante aclarar, nosotros como consumidores, cada vez que tomamos un producto de góndola, de 100 pesos que estamos tomando, 40 son impuestos.
Y eso pesa directamente en alguien que se lleva la cadena. También hace 15 días les puedo recordar que Ministerio de Producción, Agroindustria y Hacienda trataron de juntar al supermercadismo y a toda la cadena de valor de la lechería para hablar con el supermercadismo y qué pasaba en esa cadena de valor. Lo único que se pudo discutir es achicar plazos. Y por otro lado, en la Argentina no existen políticas o reglamentaciones que permitan que el abuso que hay de una posición dominante sea realmente parada. A ver, cuando un productor hortícola le vende al supermercado, todo el descomiso se descuenta y se está pagando a 90 días o más. O sectores como la molienda que hoy pasa de la yerba mate, se está pagando empresas de primera marca, de primera línea, a 297 días. Estamos entendiendo... Eso en una economía que tiene una tasa de interés del 30% para la LEVAC. De una inflación del 35 o 40%. Un costo financiero gigante. Totalmente. Entonces, hay algo que está funcionando mal. Evidentemente parece que la única solución es vender manzanas en la Plaza de Mayo, para que baje el precio. A esta hora. No, nosotros vamos para que se transparente esta cadena. Evidentemente se está inflando por demás. Hay gente que descarga a 10 y la vende a 20. Bueno, por eso la pregunta se la hicimos varias veces. Fíjense una posición que hoy te está tomando CAME para achicar justamente esta brecha. La negociación que lleva con las tarjetas de crédito de achicar el 3% que hoy nos cobran a todos nosotros como consumidores a 1.5 mejoraría esta relación. Y eso es algo que hay que empezar a tocarlo. Desde CAME estamos totalmente tomando esta posición. La ley PYME. Hoy se está escribiendo la letra chica de la ley PYME y ahí vamos a tener beneficios fiscales donde el pequeño y mediano productor de las economías regionales vamos a tener beneficios tributarios del 5 al 15%. A los tres muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.